Omar Larré es ingeniero matemático de la Universidad de Chile. ¿Te titulaste con un 7? Algo así. Número 1 de la generación. Una de las personas más inteligentes que conozco. Pero además una de las personas que mejor explica lo que sabe. Es profesor de un ramo que se llama Finanzas Aplicadas y FinTech, que pueden ir de oyente o meterse a fintual.com/clases, porque la estamos subiendo ahí. Y hace 3 años me dijo: Pedro, tengo una idea, vamos a tomar una chela. Éramos compañeros de la universidad, habíamos emprendido juntos y habíamos fracasado juntos en la universidad. Y me dijo: oye, tengo esta idea que están haciendo en Estados Unidos, deberíamos hacerla en Chile. Y así nació Fintual hace más de 3 años, como idea. Así que los dejo, va a ser una clase sobre instrumentos para levantar capital. Omar, gracias. Bueno, gracias por la presentación. Antes de empezar, bueno, me presento. Omar Larré, soy ingeniero civil matemático, también un magíster de gestión de operaciones acá en la universidad. Trabajé muchos años como portfolio manager, que se dedica a ver qué inversiones están dentro de fondos. En este caso trabajé como portfolio manager de fondos mutuos y cofundador de Fintual. En Fintual me hago cargo del proceso y de los productos de inversión. Y lo que les quiero hablar principalmente son instrumentos para levantar dinero. Yo no soy un especialista en esto, entonces no es una clase que probablemente domine al revés y al derecho como tema, pero sí creo que puedo mostrar o enseñar un poco de las cosas que nos pasaron. Y esas cosas que nos pasaron probablemente puedan ser súper útiles para todos. Como idea básica, para empezar, esto es demasiado básico, pero explicar que una acción es simplemente un pedazo de una propiedad de una compañía, de una empresa, ¿sí? Y puede o no ser comprado en un mercado público. Un mercado público me refiero a una bolsa de valores. Si una empresa está listada en una bolsa de valores, se habla de que la acción, de que la empresa es pública. Si no, es privada. Un ejemplo de una empresa privada gigante es Airbnb, que sigue siendo privado, o sea, sigue siendo una empresa donde cada una de las compras y ventas de su propiedad son transacciones dentro del mundo privado, siendo que es un gigante ya. O sea, una empresa que está valorizada sobre los 30.000 millones de dólares y probablemente más. Y otro ejemplo, pero ahora el caso de una empresa pública, es Amazon, fundada en el 94 y recién se hizo pública en el 97, o sea, 3 años después. En realidad es un camino corto que hizo entre privada y pública, donde la empresa está valorizada al día de hoy sobre los 860.000 millones de dólares. Ha crecido harto. Ahora, Amazon, esta empresa pública, el año 97, cuando se listó, cuando fue a la bolsa, en IPO, que es una oferta pública de valores, donde uno va y dice: oye, ok, me interesa vender un pedacito de mi empresa, en pedacitos chicos, cómprenme por favor para poder financiarme y poder hacer mis proyectos. Eso del año 97 hizo que se valorizara la acción cuando partió en $18 por acción. Al día de hoy, la acción de Amazon está sobre los $1.754, o sea, hizo un por 100, o sea, 100 veces en menos de 22 años. O sea, una persona que compró algo, un poco de acciones de Amazon en el año 97, ahora tiene 100 veces lo que compró. O más si cuentan los dividendos, etc. Otra definición básica es Venture Capital, que es la forma en que se define la industria o las personas que participan en financiar compañías en etapas tempranas, pero que tengan un gran potencial. Que es básicamente como en este curso se ha definido lo que es una startup. Una compañía que está empezando, pero que tiene un gran potencial para crecer y romperla, ¿no? En Estados Unidos, para que tengan una referencia, son varias decenas de miles de millones de dólares cada trimestre que se depositan en la industria de Venture Capital.
al día de hoy, o sea, este año, deben ser, en el primer trimestre, debe estar entre 30 y 35 mil millones de dólares que se invierten en startups de etapas tempranas, en Estados Unidos al menos. ¿Y por qué invertir en una startup es una estrategia que hace sentido? ¿Por qué el venture capital es una estrategia que hace sentido como una estrategia de inversión? ¿Sí? ¿Por qué se ocupa como un porcentaje de inversión, por ejemplo, en fondos de pensiones? No en Chile, pero sí en otros fondos de pensiones, en otros lados. Sí se ocupa, bueno, quizás indirectamente en Chile se está empezando a hacer, pero poquito. En México, por ejemplo, los fondos de pensiones tienen un porcentaje que invierte en venture capital. Gente rica, en casi todas las partes del mundo, especialmente en países desarrollados, invierte en venture capital. ¿Y cuál es el sentido? El sentido es que hace mucho sentido como un tipo de estrategia que se llama barbell, que lo que quiere decir es que en un portafolio, la mayor parte del portafolio lo invierto en activos de muy, muy bajo riesgo. Por ejemplo, bonos, oro, otras cosas con un poco más de riesgo, pero algo muy, muy de bajo riesgo. Y una pequeña parte de mi portafolio, chiquitito, lo invierto en inversiones muy arriesgadas, pero que eventualmente, si tienen suerte, explotan. Les va muy bien. ¿Sí? Y el caso del venture capital es perfecto, porque si invierto en una compañía un poquito de mi portafolio, bueno, si le va mal, pierdo, pero si le va bien, explota. Entonces tiene mucho sentido esta estrategia. ¿Y por qué esta estrategia es súper útil? Es porque el portafolio tiene una pérdida máxima controlada. O sea, en el peor de los casos, pierdo eso. ¿Sí? Sin embargo, la ganancia máxima es no acotada. Esta cuestión puede explotar y puedo ganar mucho. Un ejemplo, en el peor caso, en el peor de los casos, un portafolio invirtió un porcentaje chiquitito y perdió todo, le fue mal a todas las inversiones que hizo en Venture Capital, en inversiones de startups, le fue mal, perdí todo. Sin embargo, probablemente lo que alcanzó a rentar con los activos seguros hacen que su capital igual siga protegido, o sea, al menos mantuvo el capital total inicial. Les doy un ejemplo. Un ángel, un inversionista ángel, es una persona que invierte en Venture Capital a su nombre. Y generalmente es una persona que tiene plata, que tiene, digamos, 10 millones de dólares disponibles para invertir en cosas. En Chile se puede invertir sin mucha dificultad en un portafolio bastante seguro a UF más 2%. O sea, se conserva el capital ajustado por inflación, no pierdo ni siquiera por inflación, y así todo gana un 2% del portafolio. Si un ángel, un inversionista ángel, tiene esos 10 millones, 2% al año son $200.000 que él podría invertir en Venture Capital. O sea, repartir cheques de, por ejemplo, de $20.000 en distintas startups, en 10 startups todos los años. ¿Sí? Micrófono. Sí. En términos prácticos, ese UF más 2% lo puede alcanzar cualquiera de nosotros o necesita los 10 millones de dólares que hablas? No, en términos prácticos es una inversión que lo podría, o sea, las compañías de seguro yo creo que pueden ofrecer UF más 2, sin problema, sin ningún problema. No estoy hablando de una rentabilidad muy, muy alta. Bueno. Estoy hablando de esa rentabilidad más bien segura. Bueno, volviendo, son $200.000 que él podría invertir en 10 cheques de $20.000 esparcidos cada año. O sea, llega, invierte y si le va mal, bueno, si le va mal, al menos mantuvo el capital. Pero si les va bien, esto explota. Y esa es la gracia. Si a alguno de esos en algún año le achuntó, podría hacer lo que sale en esta figura y ocupé exactamente 1%, que es básicamente lo que hizo Amazon. Amazon es verdad, lo hizo en 22 años, pero también lo hizo cuando la acción era pública. Probablemente también hizo por 100 entre el 94 y el 97. Probablemente la primera persona que puso un primer cheque a Jeff Bezos para hacer Amazon hizo ese por 100 en 3 años. Entonces tiene mucho sentido esta estrategia. Puedo mantener mi capital, en el peor de los casos quedo igual, y en el mejor de los casos gano tanto que incluso me puedo burlar de mis vecinos. Súper útil. Entonces, en la industria de Venture Capital, el miedo no debiese ser a perder el capital.
El miedo no debiese ser a invertir en startups y perderlo, sino que todo lo contrario. El miedo, como ya lo han dicho anteriormente, pero yo lo quiero recalcar, que el miedo en esta industria debiese ser perder la oportunidad de estar invertido en una de las próximas gigantes. ¿Y quién sabe cuál va a ser la próxima gigante? Nadie. Entonces hay que ir probando, ir encontrando, ir buscando. ¿Sí? El caso de Airbnb. Cuando ellos pidieron capital inicial, nadie los pescaba. Eso lo explicaron en la clase anterior de mi socio Agustín. Nadie los pescó. Y ahora son una empresa de más de 30 millones de dólares. Eso es por el lado de Venture Capital. Eso es por el lado de la industria y las personas que quieren invertir en tu idea, que quieren invertir en tu startup. Pero ahora veamos cómo son las etapas del startup. En una startup, en general, si uno busca en Google etapas de una startup, va a encontrar un gráfico que en el eje X tiene el tiempo, en el eje Y tiene los ingresos. Va a encontrar una línea que grafica los ingresos y va a encontrar aquí una guata que le fue mal, que fue el principio, que el que le dicen el Valle de la Muerte, que cuando una industria está empezando es como, en realidad estoy perdiendo plata mientras estoy creando la industria. Pero como este gráfico es tan fome, hice uno más sencillo, que lo hice yo y lo hice mucho más simple y solamente para destacar etapas que quiero o me interesan hablar ahora. Las etapas que me interesan es la pre-seed, que es como antes de que realmente vaya a buscar capital con otras personas. Pre-seed es como financiado solamente por un grupo cercano o por los fundadores. Una etapa semilla, en que salgo a buscar recién capital. Una etapa temprana, donde empiezan las rondas A, B y C, que son las primeras veces en que la startup tiene un precio definido. O sea, por primera vez que se definió que tu empresa vale tanto de recién en esta etapa, no en esta, ni en esta tampoco. También hay la etapa tardía, que son las rondas D, E, F, y así podrían haber muchas más, en que se apunta a que en algún momento la empresa se haga pública, la empresa llegue o a hacer un IPO. En este caso, por ejemplo, Twitter, que fue hace poco, se hizo pública, y la puse como ejemplo porque me gusta Twitter. Pero también podría ser que lo hubiesen comprado antes. Si la compran antes, se dice que hizo un éxito antes por una venta. No piensen en eso, si hacen una startup. Piensen en llegar acá. Si piensan en llegar acá, da lo mismo lo que pasa entre medio. Lo otro que quería recalcar es que aparte del Valle de la Muerte pueden existir varios valles de la muerte. O sea, en el proceso de rondas pueden haber y de crecimiento, te puedes equivocar, te puedes vender varios condores y ahí necesitáis probablemente mucho apoyo para salir. No existe probablemente un único Valle de la Muerte, existe al menos uno, que es el primero. Y antes de estas etapas, de hecho, hay una etapa cero, una etapa que ni siquiera lo mostré en el gráfico, que es la etapa de los fundadores o de los cofundadores, que es cuando se conocen. Y las características de un buen fundador, que son las características que debería buscar alguien que participa en la industria de Venture Capital, alguien que quiere invertir en una startup, son, en resumen, en este resumen, tres. Primero, ser un profesional, y esto entre comillas, porque no hay ningún título que te permita esto, pero ser un profesional para tomar riesgos en el mundo real. O sea, ser un profesional a evaluar posibilidades, tomar riesgos y enfrentarse a problemas en el mundo real, no en el mundo de las ideas ni tampoco en el mundo académico. Lo segundo es tener skin in the game, que es una forma de decir que estoy comprometido al 100% con lo que estoy haciendo. Si a la empresa, a la startup le va mal, a mí me va a ir muy mal. Y si le va bien, a mí me va a ir muy bien. ¿Sí? Y casi como una consecuencia de lo anterior, es un founder full time. O sea, se entiende súper bien que un founder esté realmente tomando riesgo en su startup si está trabajando full time. ¿Podría ser que al principio trabaje no full time y part time? Sí, de hecho yo fui el único que partí así, Pedro lo recuerda, pero yo tenía que pagar un castigo, de hecho, tenía que pagar un porcentaje no menor de mi sueldo en una etapa de muy al principio, que es pre-seed, y cuando realmente lo lanzamos,
obviamente tuve que renunciar. Y los fundadores así, los fundadores que tienen esas características, de verdad valen oro. De verdad, si uno los ve y si uno fuese parte de la industria de Venture Capital, uno debería salir a abrazarlo. Porque es difícil que se tiren a la piscina, es difícil que renuncien a todo para tirarse a hacer eso. Y por eso aquí saqué una frase de un autor que lo leo, que es Nassim Taleb, que dice que los emprendedores son los héroes de nuestra sociedad actual. Ellos son los que toman riesgo por el resto de los que no toman riesgo. O sea, son ellos los que se atreven, ellos son los que toman riesgo y ellos son los que suelen fracasar. Y aquí, lamentablemente, por una cuestión de probabilidades, tienen que tomar en cuenta que si hacen y se lanzan a hacer una startup, pueden fracasar y de hecho es lo más probable. ¿Sí? Sin embargo, si lo saben de antemano, si quieren tomar el riesgo, manéjenlo, háganlo. Otra frase que lo dijo hace poco Paul Graham, que es el fundador de Y Combinator, que fue la aceleradora que queda en Fintel y que fue súper entretenido y trabajoso el año pasado, el 2018, que dijo que de los fundadores una de las principales características que está muy sobrevalorada es la experiencia en un tema particular. Probablemente para hacer una empresa que hace tal cosa, no necesito probablemente que el founder sea el mejor en hacer esa cosa. ¿Sí? Y a veces muchos inversionistas iniciales piensan que tienen que tener el experto de tal para hacer esta otra cosa. Cuando en realidad no quiere decir que no sirva. De hecho, sirve. Sirve que una persona tenga experiencia para hacer esta cosa. Pero más importante que eso es otra característica que Paul Graham dice que está subvalorada, que es no desfallecer, no aguantar, no caer en el camino, poder vencer los obstáculos. Y por eso, también volviendo de nuevo a la clase de Agustín pasada, que la experiencia debiese ser mucho menor en importancia en las etapas tempranas de una startup que el grit, que es lo que explicó Agustín. ¿Sí? Y lo otro es que la idea casi siempre es lo de menos. O sea, salvo que tu idea sea una nueva patente para curar el cáncer, probablemente tu idea no es original. Probablemente si lo googleáis, hay miles de personas que ya se les ocurrió la idea. Entonces, compartan la idea, compártenla, sociabilícenla. ¿Para qué? Para empezar a tener críticas. Y ahí tienen que amar las críticas, disfrutar las críticas. Porque cada crítica debiese ser un paso más del aprendizaje para poder construir mejores herramientas para tu startup. ¿Sí? Y lo otro, una vez que te hagan miles de críticas, no abandones la idea porque quizás ahora, después de un mes de escuchar críticas, parece obvio que no va a funcionar, o parece obvio que una idea que ya la hicieron. Quizás ustedes están viendo algo en el mundo real, algún dolor en el mundo real de otra persona que su startup lo satisface. Y si ese dolor de una persona real en el mundo real lo logran satisfacer con su startup, van al menos bien, en el buen camino. Y de hecho, decir que la idea es poco original es en sí mismo poco original. Aquí cito a Voltaire, que probablemente escribió esto en el año 1750, 1760, donde dice que la originalidad no es más que una imitación aguda, una imitación bien hecha. ¿Sí? Ahora, en otra cita, no menos importante, Nicolás Massú, yo creo que en la vida nada es imposible, weón, ni una weá, nada, weón. Esto tiene mucho sentido en el grit, en el sentido es que si tú trabajas, corres riesgos, trabajas en el mundo real y haces hitos en el mundo real, también tenés que creerte el cuento y eso tiene que ir asociado. Alguien que trabaja mucho, hace muchas cosas y no se cree el cuento, no va a avanzar. Por otro lado, alguien que se cree el cuento y no hace muchas cosas tampoco. O sea, si Nicolás Massú dice eso, le creo. Si alguien que nunca ha tomado una raqueta dice eso, no le creo. Obvio. O sea, no creo que vaya a ganar ningún partido.
Y otra cosa, para terminar esta parte de los fundadores, es una estructura que es lo más aconsejable hacer cuando recién están armando una startup, que se llama vesting. Y es una forma de repartir los porcentajes entre fundadores, de modo tal que a medida que avanza el tiempo, cada fundador se va quedando con un poco más del porcentaje. ¿Sí? Por ejemplo, si dos fundadores fundan algo y dicen, ok, esto es mitad y mitad, 50% y 50%. Lo que podría pasar es que si se reparte la mitad de la propiedad el día 0 o el día 1 y se pelean a los 3 meses después, o a los 3 meses después el tipo encontró un trabajo magnífico en algún lugar del mundo increíble y se va y deja botado todo, se queda con el 50% de la empresa por haber estado 3 meses. Para evitar ese problema tan básico que sucede tanto, es que se arma esta estructura donde en el ejemplo de los dos fundadores, en el año 1, este es un ejemplo de números, pueden ser otros números, pero en el año 1, por ejemplo, un fundador se lleva el 10% de la empresa, en el año 2, terminado, cuando se termine, se lleva otro 15 más, y recién en el año 3, cuando se termine, se lleva un 25%, y así arma su 50% solamente si es que estuvo 3 años. ¿Qué pasa si se va a los 4 meses o a los 6 meses? Chao, te fuiste con 0%. Y eso está bien. Ahora hablemos de las etapas que había mostrado en el gráfico anterior. La etapa pre-seed, que sería la etapa donde tienen que demostrar interés por el cliente o por el potencial cliente. ¿Sí? En esta etapa el financiamiento generalmente viene desde los fundadores, desde el propio bolsillo. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, cuando yo todavía estaba trabajando full time en otra cosa, de mi bolsillo salió plata, del bolsillo de Pedro salió otra plata, y del bolsillo de los fundadores salió plata para armar recién una cosa, un prototipo muy chico, para probar si es que existía interés por el producto. ¿Sí? Entonces el financiamiento de esta etapa principalmente viene de los mismos fundadores, de la familia, amigos, family and friends, generalmente le dicen también fools, pero yo no creo que sean tontos los que invierten realmente en startups, o algún capital semilla inicial. Entonces, la idea es un capital pequeño al principio que te permita tener una idea de ver cuánto es el interés de tu producto del cliente o del potencial cliente. ¿Sí? ¿Alguna duda acá? Y aquí quiero recalcar algo súper importante que realmente creo que es notable para un país como Chile que exista. Esto no es normal, no existe en todos los países, que el capital semilla Corfo, que si te lo ganáis te dan plata como para partir, sin exigirte tantas cosas, o sea, te exigen obviamente, pero no te exigen tantas cosas. Si no te lo ganáis, bueno, no importa, deberíais seguir avanzando, pero si te lo ganáis, bacán. O sea, hay una cantidad de dinero casi gratis, o prácticamente gratis, en que Corfo te puede ayudar. Y eso realmente es notable. Una pregunta que varias veces me han hecho y creo que es interesante agregar en esta charla es que en esta etapa la gente probablemente no sabe cuánto dinero pedir a un familiar o a un amigo. ¿Sí? Y aquí lo explico de forma súper fácil con la regla de las vacaciones. Y voy a dar un ejemplo del fundador que quiere fundar alguna cosa, alguna, qué sé yo, red social de mascotas, lo que sea. Y la tía abuela se jubiló hace poco y con la plata que tiene de extra quiere invertir en su sobrino o nieto. Tu tía abuela, con esa plata además, esa es la plata que tenía pensada para viajar de vacaciones, al Caribe o a Brasil, ahí qué sé yo, está tomando, no sé, una piña colada en el Caribe. La regla de las vacaciones te dice, no le pidas más de lo que podría gastar en una vacación. O sea, a tu tía abuela, que con muy buena voluntad va a apostar en ti, no le pidas más de lo que podría gastar en esta vacación. De forma tal que si te vas súper mal y perdís todo, que es lo más probable, a lo más tu tía abuela pasa las mismas vacaciones en Santiago. Pero no pierde ni su jubilación, ni pierde algo que realmente te haga quedar muy mal, con tu familiar o con tu amigo.
Entonces, al menos es una buena regla para dimensionar cuál es la capacidad financiera que tiene una persona, un conocido, que te puede ayudar al inicio. ¿Sí? Etapa 2 es la etapa seed. Y aquí recién van a ir a buscar capital a otras personas. Recién van a salir del núcleo de amigos, del núcleo de fundadores. Recién van a salir del núcleo de personas conocidas. Y lo que tienen que hacer primero acá es, o la etapa que caracteriza, o lo que más caracteriza esta etapa es mostrar tracción. ¿Y qué quiere decir mostrar tracción? Que el producto tiene interés y se vende. Y ojalá, lo ideal es alcanzar algo que se llama Product Market Fit, que es realmente el santo grial en las startups. ¿Y qué es el Product Market Fit? Lo explica alguien que sabe infinitamente más que yo de startups, que es Mark Andreessen. Y lo que dice es, cuando sucede lo siguiente, cuando sucede que los clientes están comprando tu producto casi tan rápido como tú lo lográis producir, o si tu producto en realidad es un servicio tecnológico y está casi saturando los servidores porque te están pidiendo muchas solicitudes y la gente está dispuesta ahí afuera de la oficina o afuera de la web de forma virtual, están ahí esperando para que tu producto salga y poder comprarlo. Eso se llama Product Market Fit. Y debiese ser, no sé si han visto toda esta película que es En Busca de la Felicidad. Si no han visto, véanla, es muy buena. Pero debiese ser equivalente a esta escena de la película, a la escena más feliz en la etapa inicial de una startup. Cuando llegaste a este punto, encontraste este santo grial. Obviamente, a veces no es tan explícito, a veces no es tan así, pero sí hay buenas señales. En el caso de nosotros en Fintual, por ejemplo, una buena señal que marca un poco el Product Market Fit es que, por ejemplo, nuestras cuentas corporativas de banco las tenemos un poco ya saturadas el servidor del banco por el número de transacciones que estamos haciendo al día, por el número de transacciones que nos llegan de gente que nos está invirtiendo. Entonces es una buena idea de decir, oye, ok, estamos saturando esta cuestión, necesitamos cambiar a otra cuenta, a una cuenta mejor, con muchas mejores condiciones para poder operar, mucho más cara también, pero quiere decir que ya rompimos con un paso. Hay un punto que se saturó en la cadena y fue por los clientes. Fue por los clientes pidiendo o tratando de invertir. Ese es el ejemplo de, al menos, que nosotros podemos detectar. En la etapa seed, el capital generalmente viene de ángeles, que eran estos ejemplos que yo di de una persona que tiene, qué sé yo, un patrimonio de 10 millones de dólares o más para invertir. O sea, es alguien que tiene plata y que te puede dar un cheque y probablemente se puede olvidar que te dio el cheque y se puede olvidar de tu nombre. Y aceleradoras, que son empresas que se configuraron especialmente para poder ayudar a una empresa a crecer, ayudarlo con los contactos, ayudarlo con una inversión inicial. Entonces, estos dos son los agentes que más deberían participar en la etapa inicial, en la etapa seed. Lo interesante es que en esta etapa seed, donde recién estoy mostrando algún nivel de venta, donde recién, por ejemplo, estoy dándome cuenta que la semana pasada logré vender 10 y esta semana estoy logrando vender 15 y parece que la próxima semana me están pidiendo 30, o sea que recién estoy viendo un crecimiento súper interesante, súper bueno, y es imposible que exista una valorización de la startup. Es decir, imposible, o sea, no hay ninguna posibilidad que la startup tenga una valorización. ¿Sí? Omar, una consulta, acá, adelante. ¿Todos estos capitales pre-semilla y semilla, hay que devolverlos o hay algunos que no te piden nada? O sea, lo ideal, como vimos en la primera parte de esta estrategia Barbell, lo ideal es que ese capital, la persona que te lo dio, se olvide de que te lo dio. Pero por ejemplo el Corfo, ¿ustedes se lo ganaron? El Corfo Capital Semilla, sí, o sea, nos ganamos el capital y lo que tú tienes que hacer es rendirlo, no devolverlo. ¿Sí? El otro problema que tiene Corfo actualmente, y que lo describieron en la primera clase, de hecho, es que Corfo le pasa un poco de plata a fondos de Venture Capital
como un préstamo, ¿sí? Y después Corfo de cierta forma le exige ese préstamo de vuelta. Entonces, estos fondos de Venture Capital chilenos no quieren tomar tanto riesgo porque tienen que devolver plata en algún momento a Corfo. Entonces se genera un incentivo súper malo, que es un fondo de Venture Capital que no quiere tomar riesgo, que es justamente lo que no tiene que hacer un fondo de Venture Capital. Quizás es la... Una última consulta con respecto al Corfo también, quizás lo sabe. Si en general uno presenta una idea de una empresa que no sea tan innovadora, que sea una empresa quizás que ya se ha hecho común y corriente, como de gestión inmobiliaria, por ejemplo, ¿ellos también aportan ahí o tienen que ser pura idea innovadora? No lo sé exactamente. Creo que no tiene que ser necesariamente una idea súper innovadora. Yo creo que aquí, recuerdo que hay algunas startups que recibieron esa capital semilla y no son innovadoras, simplemente logran abrir un mercado nuevo o algo así. Gracias. Bueno, abrir un mercado nuevo es una innovación. Si tú lograste, por ejemplo, si se están vendiendo muchas papas fritas con ketchup y te diste cuenta que no están vendiendo papas fritas con mayonesa, y hay mucha gente que quiere comer papas fritas con mayonesa, estamos de acuerdo que no es rocket science, no es ninguna innovación gigante ni tecnológica, pero abriste un mercado nuevo. Y eso debiese ser parte de la evaluación de innovación. Gracias. Bueno, entonces en esta etapa SID, lo más importante debiese ser entonces el equipo de cofundadores. Lo que debiese ver un buen evaluador de una aceleradora es quiénes están detrás, y no su experiencia, sino su capacidad para llevar a cabo y matarse haciendo lo que quieren hacer. Ojalá tengan una buena visión, ojalá tengan una buena idea, pero principalmente van a medir, o debiesen medir, su capacidad de ejecutar. ¿Sí? Ahora, en esta etapa, pese a que hay algunos fondos de Venture Capital que invierten, podrían ser peligrosos. ¿Y por qué podrían ser peligrosos? Porque en esta etapa, como es la inicial, no hay una valorización y todo, en algún momento va a llegar una etapa más grande que es la próxima, que es la ronda A. En la ronda A es por primera vez que se va a valorizar la empresa. Por primera vez los inversionistas van a decir, hey, tu empresa vale tanto, te invierto si es que estamos de acuerdo que vale tanto. Es súper peligroso que entre un fondo mediano o grande en la parte SID, un fondo de Venture Capital, y que después no te respalden la ronda A. Generalmente es súper mal síntoma llegar a la ronda A y no te respaldó un fondo de Venture Capital que te había invertido antes. Es como un síntoma de, en realidad, esta startup no me interesa. Ojalá no hubiese invertido antes en ella. Por eso podría ser un poco peligroso. Y lo que hace más sentido es buscar ángeles y buscar aceleradores. ¿Sí? Y como les dije, la empresa tiene poco. La empresa probablemente hace 3 meses no vendía nada, estaban recién haciendo el producto. Probablemente hace 2 semanas, 3 semanas están vendiendo algo. Se están dando cuenta que esta semana están vendiendo más y se están dando cuenta que está empezando a crecer. Pero lo que es seguro es que no van a tener flujos de caja históricos, mucho menos facturas, mucho menos ventas de años anteriores. Entonces lo más estúpido que les puede pedir una aceleradora son ese tipo de cosas. Donde, recalco, no, más que el flujo de caja, lo importante acá en esta etapa es ver al equipo. Omar, una consulta con respecto al flujo de caja, que generalmente cuando uno quiere hacer la pedida a Corfo o alguna institución de incubación, te piden un monto más o menos para pedir. Tenía un tope, por ejemplo, en semilla, a lo mejor puede tener un monto de 25 palos, pero como uno igual tiene que hacer una especie de flujo de caja, o un capital de trabajo, establecer eso para que te suelten la luz, que tiene que ser lo más exacto posible, ¿o no? O no necesariamente, o uno se juega por el total del fondo. Sí, buena pregunta. Uno tiene que tener una referencia de cuánto va a gastar en los próximos 12 meses. ¿Sí? Pero no tener una referencia histórica. O sea, si alguien te dice tiene que ser exacto, no sabe lo que está haciendo. Una startup no tiene definido exactamente cuánto va a gastar en los próximos 12 meses. Entonces tú le tienes que llegar y decir, mira, yo necesito X plata para contratar a estas personas que me interesan porque quiero hacer esto en el producto y de esta forma voy a seguir vendiendo y creciendo, qué sé yo, 50% mes a mes. Y lograr convencerlo con eso.
Si eso no les sirve, si eso no les basta y te piden un flujo súper exacto, estáis perdiendo tiempo los dos están perdiendo tiempo, tanto el evaluador como tú. O sea, es súper razonable que te pregunten cuánta plata necesitáis y cómo te la vayas a gastar, pero es súper poco razonable, números exactos hasta el peso que muestren lo que hay que hacer. O sea, imposible. Bueno, y que tiene que ver con lo anterior, lo que sí uno tiene que mostrar son algunas métricas. Alguna métrica razonable de por qué tu producto, tu startup, tiene un potencial y necesitáis plata para seguir creciendo. ¿Cuál es una buena métrica? Si tu compañía le da un producto, le da un servicio a otra compañía establecida, o sea, es business to business. Una buena métrica, por ejemplo, es el número de contratos o acuerdos clave firmados. ¿Sí? Imagínate, yo tengo una startup que le da un servicio de, qué sé yo, recursos humanos. Tengo una startup que me permite encontrar gente y da un servicio de recursos humanos a empresas gigantes. Esa startup, la semana pasada, no tenía ningún contrato firmado con nadie. Y ayer, o hoy día de la mañana, firmó un contrato con Facebook, donde puede ser que esta empresa le ofrezca personas a Facebook y Facebook las contrata. ¿Cuánto creen que vale ese deal? Bueno, un número exacto es imposible decir, pero sí vale una métrica suficientemente buena para salir corriendo y decirle a un ángel o decirle a una aceleradora, mira, este es mi resultado, esto es lo que estoy haciendo. Tengo un contrato, un acuerdo firmado con un actor grande o un actor importante. Mientras que en productos directos al cliente, o sea, B2C, debiesen poder mostrar una disposición creciente de clientes para usar o comprar. Lo que les decía, una disposición de que, oye, la semana pasada me compraron 10, esta semana me están pidiendo 15. Y la próxima semana tengo encargo. Y estoy a máxima capacidad tratando de entregar esos 20 o 25, lo que sea, a la próxima semana. Eso son las métricas que deben bastar. O algo un poquito más elaborado. No un flujo de caja exacto y al peso. Es una tontería. Bueno, de nuevo, un capital seed. En el capital seed, ¿cuánto le pido a un ángel? ¿Cuánto le pido a este tipo que tiene mucha plata? De nuevo, la regla de las vacaciones. La diferencia es que un ángel generalmente es alguien que tiene plata, entonces probablemente se gasta harto en las vacaciones. Entonces la regla, en el caso, esta misma regla de las vacaciones, en el caso del inversionista ángel, si ese inversionista ángel se iba en un yate al Mediterráneo en sus vacaciones y gastaba tanta plata, eso es más o menos lo que ustedes le deberían pedir y él probablemente ni se va a acordar que les pasó la plata. Ese es un buen ángel. Ese es el mejor ángel. El mejor ángel es el que les pasa la plata y se olvida. ¿Sí? Y en este caso, si a ustedes les fue mal, el inversionista ángel sigue en vacaciones. Porque es rico, no tiene problema. Perdió la plata, la perdí. Eventualmente, 2, 3 años después, tú le escribes un mail cuando te fue bien y le dices, oye, logré vender la empresa y ahora lo que invertiste vale mucha plata. Y va a estar feliz. Y va a estar en vacaciones probablemente. Pero eso, no es mucho más eso. ¿Qué es eso? Eso es un buen ángel, es el mejor ángel. Y aquí quiero dar un ejemplo que es un problema. Lamentablemente es un problema del país que hay mucha falta de confianza. ¿Sí? Si tiene algún consejo para encontrar inversores ángeles en Chile. Sí. Matarse buscando. Tener miles de reuniones. Te doy un ejemplo. Nosotros tuvimos, ¿cuánto? ¿70, 80 reuniones? Para que nos dijeran que sí una vez. 70 reuniones que a veces eran por 2 o por 3, porque, oye, sí, venme a ver la próxima semana, a ver si ahora está mi amigo para ver, analizarlo, porque él sabe mucho de esto. No hay otra forma. Pero quizás dentro de esas reuniones se dieron cuenta que quizás no estaban buscando como a la persona indicada, y se dieron cuenta que quizás tenían que ir más por otro lado, algo así, ¿o no? Lo que sí es bueno es que
te das cuenta de que no son las personas indicadas porque te exigen demasiado, por ejemplo, y ahí tenés que no perder todo el tiempo y cortar, y chao, y decirle chao, buena onda, chao. Pero este es un problema de la ley de los grandes números. O sea, existe un inversionista que va a invertir en tu idea si tu idea es medianamente razonable, buena, y tú medianamente lográis convencerlo. Sí, existe. Hay que buscarlo. Y si tú tenías esa capacidad de tener 80, 100 reuniones, y en cada reunión recibir las críticas y ir preparado para la próxima, resolviendo todas las críticas que te la hicieron, es un juego, digamos, que en algún momento alguien va a picar. No es una expresión tener 80, 100. Tuvimos 80 reuniones reales y 79 nos. Sí. ¿Lo que buscamos del ángel es solo la plata o buscamos también un poco de expertise y que te pueda ayudar en algo? O sea, ¿ya hay diferencia en un ángel que se ganó el loto y otro ángel que en verdad sabe de negocio? Sí, esta es una muy buena pregunta. Cuando necesitan plata, la plata es plata. Entonces, si un ángel les puede pasar la plata independiente de que no cache nada de nada, recíbala, porque está bien. O sea, lo importante es que no los moleste. Lo importante es que no esté ahí molestando. Si ese ángel además es buena onda y te puede abrir contactos con otra persona o te puede presentar a otra persona que sea ángel, bacán. Pero basta con que no te moleste. ¿Y cómo definimos el equity? No hay todavía una definición de equity y voy a ver más adelante cómo hacerlo. Todavía la startup no se valoriza, no tiene un precio. O sea, ¿y entonces a cambio de qué te da la plata el ángel? Lo voy a ver más adelante. Entonces, hay un problema súper fuerte en Chile de falta de confianza, que en la práctica funciona como un impuesto más en el camino de todos los obstáculos que uno tiene cuando está levantando puntos. Por ejemplo, lo que les decía, muchas más reuniones que las reuniones probablemente que uno podría tener en otro ecosistema, en otro lugar geográfico. ¿Sí? Muchos más contratos y solicitudes de firmas para poder asegurar que la plata se va a estar bien, quizás. Muchas más revisiones de lo que estaba haciendo. O sea, por falta de confianza se genera un obstáculo quizás innecesario. Les doy un ejemplo que también nos pasó y que yo no lo podía creer. Que cuando estábamos terminando en la aceleradora en Y Combinator, aproximadamente en los días del Demo Day que presentábamos lo que queríamos hacer, cerramos un par de cheques de inversionistas ángeles saludando, o sea, terminando el deal con la mano. Terminamos de acuerdo. Oye, ¿estás de acuerdo en invertir tanto a tanto? Sí, ok. La mano, chao. Al otro día un email, 3 días después llega el cheque. Esa cuestión es increíble. O sea, esa cuestión simplemente no pasa acá. Y para que pase, uno tiene que crear un ecosistema en que los contratos, por ejemplo, sean estandarizados. De tal forma de que no tenga que estar contratando una oficina de abogados para poder ver si el contrato está bien o no, sino que simplemente definir las condiciones de un contrato estándar. ¿Sí? Lo otro es generar pequeñas validaciones. Por ejemplo, que hagan una aceleradora suficientemente buena. Es una validación rápida. Pese a eso, igual le pasan goles a las aceleradoras grandes. Pero me acuerdo que le preguntó una vez, oye, nosotros llegamos acá, te contamos toda una historia, nunca nos pediste ningún papel, ninguna cosa que mostrara que lo que estamos contando es verdad. Nunca te dimos una prueba de que esto era verdad. Y nos dijeron, sí, en realidad no la pedimos. Se perdería mucho tiempo probablemente verificando que vendiste exactamente esto el mes pasado. Con eso se perdería demasiado tiempo. Y les pasan goles. Una vez al año hay un tipo chanta que logró pasar. Y mostrando cosas le lograron dar financiamiento. Pasa. Sin embargo, no es un obstáculo para que sucedan las cosas más rápido, con la confianza un poco más fluida. Lo otro, en esta etapa temprana de SID, no piensen en el directorio. No son importantes el directorio y de hecho es un cacho tener metido a alguien encima tuyo. Lo mejor es que confíen en ti
Y lo mejor es tener advisors, o sea, gente que tú le puedas preguntar y de muy buena voluntad te pueda dar ayuda, o te pueda dar un contacto que necesitáis, o te pueda resolver una simple cosa chica que queréis que quizá cambiar de tu producto, lo que sea. Advisor en esta etapa es clave. Directores, por favor, no tiene sentido. En esta etapa de decir. Lo otro, los analistas de aceleradora y los analistas de Venture Capital son profesionales en hacerte perder el tiempo. ¿Sí? Y eso les conviene. ¿Por qué les conviene? Porque es súper bueno como analista tener una startup, empezar a analizar la startup y demorarse 2 meses, 3 meses, 4 meses, porque vieron todas las fotos de los 4 meses y así tienen más información, saben lo que está pasando y pueden tomar una decisión más segura. O sea, a ellos les encanta hacerte perder el tiempo, son profesionales. Sin embargo, una startup tiene todo el tiempo en contra. O sea, tiene un flujo de caja que probablemente le va a alcanzar para 12 meses aproximado, más o menos 3 meses, y punto. O sea, si hay un analista que te hizo perder 3 meses, moriste. O sea, murió tu startup. Y último consejo, si encuentran a alguien, un ángel por ejemplo, que con una excusa mala no le invirtió, pero le dice, no te preocupes, no te voy a invertir, pero yo tengo un amigo que te puede invertir, no pesquen ese contacto. Ese contacto ya murió. Porque el amigo le va a preguntar, oye, ¿por qué no invertiste tú? Y la respuesta va a ser, no pierdan el tiempo. Si alguien les dice, oye, sí, mira, no les voy a invertir, pero hablen mejor con... chao. Despídense cordialmente y digan chao. Hay casos particulares en que tienen sentido que les digan que no y los vayan a derivar a otra persona. Por ejemplo, es un ángel que solo invierte en biotecnología y su proyecto era de papas fritas con mayonesa. Probablemente mejor les va a decir, oye, yo conozco a otra persona, sí, está bien. Ese caso en particular es respetable. Todos los otros casos donde potencialmente el ángel podría invertir en ti, en tu startup, y no lo hizo, pero te recomienda a otra persona, no pesquen. ¿Ya? En la etapa 3, esta se define por la serie A, y es la primera vez en que la empresa tiene una valorización. O sea, es la primera vez que la empresa, el equity, las acciones de la empresa, tiene un valor del estilo, mira, tu empresa vale tantos millones de dólares o tantos millones de pesos. Antes de esto, no pasó nada. ¿Sí? Y esta es la etapa en que tú estás dispuesto a que invierta mucho dinero en ti y el inversionista está muy feliz si es que tú logras transformar ese dinero en ahorrar tiempo o en hacer crecer muy rápido tu empresa. ¿Sí? Porque yo, por ejemplo, puedo decir, mira, en realidad yo puedo tener una base de datos de clientes que me usan de aquí a 5 años, de 1 millón de clientes. Pero el inversionista de capital privado quiere comprar tiempo. O sea, te va a decir, oye, ¿cómo hacemos para que te pase más plata y esa base de 1 millón de clientes la consigamos en 1 año en vez de 5 años? Bueno, y ahí está en un problema, en un buen problema, pero está en un problema. Porque tenéis que demostrar que puedes transformar dinero en crecimiento o en tiempo. ¿Sí? Bueno, y como les dije, esta es la primera ronda A donde hay una valorización. Y acá, aquí sí participan muchos fondos VC de etapas tempranas. Lo más normal es que sean fondos que inviertan acá. Ya los ángeles en esta etapa no se ven tanto. Los ángeles, que eran estos tipos que te dan un cheque de $25,000 o $40,000, y después se olvidaban de ti, ya no corren mucho, pueden correr sí, pero no tanto, pero son los players principales son los fondos de Venture Capital. O una empresa que sepa invertir en Venture Capital. ¿Sí? La etapa 4, la etapa que justo antes del IPO, justo antes de ser una empresa pública listada en bolsa, se trata de crear el camino para ser esa empresa, para ser esa empresa que se va a listar en la bolsa y va a poder vender sus acciones. Y la idea de esta etapa
ojalá llegara a un break-even financiero, o sea que no sea una empresa que pierda plata. No es una ley, de hecho nada de lo que he dicho es una ley, pero por ejemplo Uber se listó y está en bolsa y todavía pierde plata. Pero la idea es o llegar a un nivel de break-even financiero o al menos demostrar que se puede seguir creciendo. Se puede seguir creciendo aunque le inyecten cientos de millones de dólares, se puede seguir creciendo rápido. O sea, tenía esa capacidad increíble de transformar dinero en tiempo o en crecimiento. Y aquí sí hay fondos muy grandes que invierten y son fondos de venture capital. Y ahora, ¿cuáles son los instrumentos para hacer todas estas cosas? ¿Cuáles son los instrumentos para financiar una startup? Es súper fácil cuando una startup tiene una valorización. Cuando una startup uno dice, esta startup vale tantos millones de dólares o tantos millones de pesos, que es la ronda A en adelante, yo simplemente compro un porcentaje por una cantidad de dinero. ¿Qué pasa antes? Que es lo que preguntabas tú. Volvamos un poco al inicio, a Barbell. ¿Qué instrumento me permite invertir en una startup que no tiene valorización? O sea, que no tengo idea cuánto vale. Sin embargo, me permite tener todo ese riesgo positivo, o sea, todo ese incremento gigante si es que la startup le va bien. Y aquí la primera pregunta es, ¿qué puede ser un crédito? Porque un crédito uno puede invertir en una empresa como de forma de un crédito. Esa empresa se compromete a devolverla de cierta forma. Y así no me arriesgo a haber invertido en un cierto porcentaje, porque no me arriesgo a llegar a algún acuerdo de valorización. Porque tengamos presente que en una empresa chica, que lleva meses, a lo más un año, no solamente es imposible tener una valorización, sino que hay incentivos de yo como founder creer que mi startup vale mucho y el inversionista creer que vale poco. Entonces van a estar peleándose, no van a llegar nunca a un acuerdo. Entonces ya, deuda. ¿Tiene sentido deuda? No. ¿Por qué no? En general, la deuda es lo que diferencia un proyecto de negocios corporativos de una startup. Un proyecto de negocios corporativos tiene flujos estimados y bien estimados, y aquí te puedo dar un buen Excel con buenos flujos estimados. Hay gente con experiencia que sabe ejecutar bien este negocio y generalmente son gerentes o empleados que participan de un negocio corporativo más grande. Aquí tiene mucho sentido la deuda. ¿Sí? Pero en el caso de una startup no hay flujo estimado, solamente hay promesas. En el caso de una startup no hay experiencia, sino que hay grit. Y no hay gerentes de empleados que dependen de un sueldo, sino que probablemente hay skin in the game, o sea, un founder que su sueldo está ahí, en la cuerda floja. Y aquí la deuda no tiene ningún sentido. Entonces lo primero que se usó para poder invertir en este tipo de cosas que no tienen valorización es una deuda, una nota convertible, que es una deuda especial, que es bien particular, porque se convierte en equity, se convierte en acciones, según algún gatillante. Y generalmente ese gatillante es una ronda de financiamiento en la serie A. Podría ser ese gatillante también una compra. Por ejemplo, tengo una startup, no tengo idea cuánto valen, pero de repente llega alguien y te dicen, te la compro a 10 millones de dólares. Y yo, ya, ok, la vendo. Bueno, ahí esa nota convertible se transforma en equity según esa valorización. Pero si no, lo más normal es llegar a la ronda A. En la ronda A están obligados los fondos de Venture Capital a valorizar. Entonces ahí hay todo un trabajo, ahí sí que te piden papeles, ahí sí que probablemente te van a pedir cosas, y ahí sí te van a pedir un historial de meses para lograr tener una valorización y poder invertir en esa empresa. Y solo ahí, cuando ya varios fondos se pusieron de acuerdo contigo en cuánto valía la empresa, recién ahí la deuda se transforma en acciones que obviamente vienen con un premio. Dado que yo invertí antes, hay una tasa de descuento que la deuda sube por ese interés que gana a través del tiempo. Y todo ese capital que invirtió al inicio, más los intereses que ganó porque el tiempo pasó, se transforma en acciones. Entonces con eso yo pude invertir en acciones futuras sin necesariamente saber cuánto vale la empresa el día de hoy. Lo otro es un SAFE, que es, como se traduce, es un acuerdo simple, que es súper simple de hecho, es un acuerdo simple para tener equity en el futuro. ¿Sí? Y que este es el estándar actual para invertir en startups que no tienen valorización.
Y lo que hace es que permite exactamente lo mismo o más que una nota convertible que la que hablamos antes, sin ser clasificado como deuda. Y aquí de nuevo vuelvo a los fondos Corfo. Los fondos Corfo, por ejemplo, o sea, los fondos que tenían este financiamiento, el 3x1, lo que sea, de Corfo, no podían invertir en SAFE, porque el financiamiento que les daba Corfo eran deuda, entonces tenían que ser instrumentos de deuda. Y como tenían que ser definidos como deuda, no estaban permitidos hacer un SAFE, era una locura, ¿no? El estándar mundial para invertir no se podía hacer en un fondo que tuviese ayuda a Corfo, no tenía ningún sentido. Bueno, y ¿ah? La tasa de descuento de la que hablaste en la diapositiva pasada, ¿cómo se define antes? O sea, en general la tasa de descuento en una nota convertible es una tasa de descuento que refleje un riesgo alto. Generalmente yo quiero, qué sé yo, un 20% al año porque es un riesgo alto, ¿sí? Ahora en el SAFE, por ejemplo, no es necesario una tasa de descuento. ¿Por qué? Porque el SAFE tiene otros parámetros que son mucho mejores que la tasa de descuento. Ahí lo voy a ver. Bueno, pero el punto es que con el SAFE el inversionista sabe que tiene un derecho a recibir acciones en una ronda A o en un exit, que podría ser una venta, sujeto a ciertos parámetros que se definen en el contrato. ¿Ya? La gracia es que estos parámetros pueden ser tasas de interés, o sea que lo que yo invertí en el SAFE inicial vaya creciendo en el tiempo. Puede no tener tasa de interés, que es súper común que el SAFE no tenga tasa de interés. Puede tener plazo, puede tener derechos pro rata, en el sentido de que el derecho a que en tu ronda A la persona pueda seguir manteniendo su porcentaje de la empresa si es que pone plata de nuevo en la ronda A. Puede tener muchos parámetros, pero tiene dos cosas súper buenas el SAFE. Primero, es un contrato estándar que está publicado en internet. Lo hizo, creo que Y Combinator lo hizo, ¿no? Y Combinator lo diseñó. Los contratos están en internet, los pueden llegar y usar y ajustar solamente los parámetros que necesitan ajustar. Y probablemente el parámetro más importante para ajustar es el CAP, que es cuánto yo estoy de acuerdo con la persona que me va a invertir, de que es lo máximo que podría valer mi empresa en la ronda A. ¿Sí? Por ejemplo, yo podría decir, mira, empecé hace 3 meses, no tengo idea cuánto va a valer mi empresa. Yo creo que va a valer 5 millones de dólares en la ronda A. El inversionista ángel va a llegar y decir, ya, pero ¿cuándo vaya a hacer la ronda A? Ya no sé, yo creo 6 meses más, 18 meses más, no tengo idea. Ya, pongamos que vale 4 millones. Ya, ok, 4. Y se ponen de acuerdo en ese número. Y no es tan terrible, ni para el inversionista ángel, ni para el fundador de la startup, que ese número esté un poco, o ya incluso una buena cantidad corrido de la valorización que más o menos va a ser. ¿Por qué? Porque lo protege y lo protege a los dos. Protege principalmente al inversionista. Protege principalmente al inversionista ángel en este caso, porque en el peor de los casos se definió un cap de, por ejemplo, 4 millones de dólares y la valorización de la ronda A es 20 millones de dólares. Yo le respeto al inversionista ángel que logre invertir como si fuese en realidad una empresa de 4 millones de dólares. Que toda su plata que me pasó entre como acciones como si fuese una empresa de 4 millones de dólares. Siendo que todo el resto de alguna forma decidió que tu empresa valía 10 millones o lo que sea, 20 millones de dólares en la ronda A. ¿Sí? Vamos a hacer un ejemplo, porque la mejor forma de explicar esto es con un ejemplo. Imaginemos que me encuentro con un inversionista ángel y le definimos, oye, ¿sabéis qué? Estamos de acuerdo en que esta cuestión en la ronda A, que qué sé yo, hacer en un año más, va a valer 1 millón de dólares y no va a tener descuento, no vamos a hacer cosas raras, sino que pongámosle que esta cuestión va a valer 1 millón de dólares. Lo bueno del CAP es que el CAP puede contener todo, todas las tasas de descuento pueden estar en el CAP incluidas. Entonces, tener una tasa de descuento extra es una tontería. ¿Qué pasa con una inversión de este inversionista ángel que te dio un cheque de 20 mil dólares? En la ronda A pagaron 2 millones de dólares por tener el 20% de la empresa. Y entonces,
Si pagaron $2 millones para tener el 20%, quiere decir que tu empresa, una vez que recibió los $2 millones, ¿sí?, vale $10 millones, súper simple. Y yo tengo el 20%, o sea, la persona que me puso los $2 millones tiene el 20%. Ahora, si esta persona me puso $2 millones para que todo quedara en un total de 10 millones de valorización, quiere decir que justo antes que entrara el nuevo dinero, mi empresa valía $8 millones. O sea, hubo una primera valorización que se llama valorización pre-money. Pre-money quiere decir pre-nueva plata que entra en la ronda A, donde valía $8 millones. ¿Sí? Y entonces, el inversionista ángel que te invirtió $20.000 y que estaba acá y se pusieron de acuerdo en un cap de $1 millón, lo que va a ver es lo siguiente. Como la valorización post-money dije era $10 millones, la valorización pre-money queda en 8. Y el inversionista que puso 20 y entró a la condición según el contrato para poder entrar como si fuera en realidad 1 en vez de 8, esos $20.000, en vez de valer $20.000 cuando se colocaron, valen 8 veces más, que es la valorización pre-money dividido por el cap que acordaron. Entonces esos $20.000 en realidad entran como $160.000 adquiriendo acciones en la ronda A. O sea, este inversionista ángel, por invertir en ti y creerte, y dado que ahora lograste que te valorizaran en la ronda A en $10 millones, logró tener un 700% extra de ganancia respecto a la inversión inicial. O sea, probablemente hiciste feliz a ese pobre inversionista ángel. O algo más feliz. ¿Se entendió esto de acá? Ahora, hay distintas condiciones. Los contratos SAFE tienen, por ejemplo, que en realidad este cap no se considere contra el pre-money, sino con el post-money. Hay distintas condiciones y cláusulas, pero véanla en internet. O sea, no reinventen la rueda. Por favor, vean todos los modelos de contrato que hay en internet, que son los que están utilizados por Y Combinator, por ejemplo. No reinventen la rueda, no hagan y corran el riesgo de hacer un contrato mal hecho, ni pagar muchos abogados para hacer un contrato, sino que a lo más ocupen el contrato en inglés, ocupen el contrato en inglés si pueden, y a lo más tradúzcanlo literalmente con un traductor profesional, pero no con un estudio de abogados que le haga el contrato. ¿Sí? Hola. No me quedó tan claro el ejemplo como en términos de, por ejemplo, tiempo. No sé, ¿en qué momento se decide que ya desde este momento empecemos a contar para atrás para ver cuánto significó tu inversión y todo eso? No hay ningún tiempo acá. Y entonces, ¿en qué momento pasa todo esto? En la ronda, ¿quién lo decide? En la ronda A sucede. Hay un día en la vida de la startup en que se define que oficialmente entra nuevo capital en una ronda A. Por ejemplo, hoy 10 de junio entró 2 millones. Bueno, hoy 10 de junio quiere decir que pre-money valía $8 millones, quiere decir que yo tengo que hacer entrar a este inversionista ángel como si fueran $160.000 que entra. ¿Se entiende? Y que lo bueno es que no hay tiempo. Acá un inversionista ángel confió tanto en ti que te dice, ya, mira, no tengo idea si esta cuestión va a pasar en 12 meses más o en 18 meses más, confío en ti. Probablemente, si no pasa en 18 meses más o en 2 años más, nunca pasó. Y tu startup ya murió. Entonces, lo que tiene en la cabeza es que esto va a ser algo que va a funcionar de aquí a 2 años. Y si en 2 años no pasó. Y por eso un ángel tiene que tener esas características. De, puta, si no pasó, Phil. Ese es el mejor ángel. No todos los ángeles son así, lamentablemente. Pero ese es el mejor ángel. Eso, no reinventen la rueda. Y aquí esta es una crítica súper grande que le quiero hacer a todas las aseguradoras de Chile, que deberían tener todos estos contratos súper estandarizados y públicos. Ocupar a lo más 3 tipos de contratos que puedan mover parámetros muy puntuales y poder llegar y hacer estos deals muy rápido. Cosa que no haya un estudio de abogados viendo cuál es el contrato o cuál es la condición, sino que haya un acuerdo en un mail para poder cerrar rápido
un financiamiento ángel, por ejemplo. Otra pregunta que siempre hacen es, ¿cuánto me diluyo en cada ronda de capital? ¿Sí? Lo normal, y esta es una regla inventada por mí, no, también se va a preguntar Pedro, creo, pero no es una ley, pero lo normal es que sea un 15 a 25% que se diluyan por ronda. ¿Sí? Ahora, ¿cuántas rondas necesitas para que tu empresa sea gigante? Vas a necesitar las rondas que tengas que necesitar. Pueden ser 3, pueden ser 7, pueden ser 12. Van a ser las que sean para que tu empresa sea una gigante. ¿Ya? Y en el ejemplo, de nuevo, de alguien que tiene el 50%, un founder que tiene el 50% de la startup inicial, si uno hace el cálculo rápido, si se diluye en cada ronda un 20% más o menos, luego de la primera ronda, en vez de tener el 50, va a tener el 42% de una empresa que vale X. Luego de la segunda ronda, con otra dilución de 20%, va a tener ahora 35% de una empresa que vale Y, no tengo idea. Y después si uno sigue, en la quinta ronda va a tener un 20% de una empresa que vale Z, no tengo idea. Ahora, obviamente traten que 42% de X sea mucho más que el 20% de Z. O sea, lo hagan y creen valor, porque de esta forma no solamente ustedes están ganando plata a sí mismos, sino que están haciendo que sus inversionistas ganen plata. O sea, logren que cada vez lo que tienen, aunque sea menos en porcentaje, sea más en valor. ¿Sí? Siguiendo el mismo ejemplo de esta startup que logró valorizarse en la ronda en 10 millones de dólares, si en la segunda ronda se valorizó en 20 y en la quinta se valorizó en 200 millones de dólares, lo hizo fantástico. O sea, es mucho mejor el 42%, o sea, es mucho mejor el 20% de 200 millones de dólares que el 42% de 10. Estamos todos de acuerdo. Y esto no es un ejemplo tan raro. Estos números no son tan raros. Son, por ejemplo, podrían ser, o podrían haber sido Corner Shop. O sea, no es algo tan alejado. Y para terminar, para no darles más la lata, algo que noté y que me llamó la atención y me gustaría compartir en toda esta experiencia que tuve de 2 o casi 3 años, tratando de acelerar la startup, de buscar inversionistas ángeles, de buscar capital privado acá en Chile, es que me di cuenta que no hay mucha experiencia local ni en acelerar startups, lamentablemente, ni tampoco en invertir startups. Ojalá que eso empiece a cambiar, ojalá que pasen cosas para que ya no sea más así. Sí, en Chile son muy capos en modelos de negocios corporativos, pero son muy malos en la visión de acelerar o invertir startups. De hecho, y lo quiero ver en una cosa muy simple que es, me di cuenta pensando en esto, es que si uno ve el S&P 500, que es el índice de las 500 principales acciones de Estados Unidos, y ve los 10 primeros constituyentes, versus los 10 primeros constituyentes del IPSA, que es el principal índice de la bolsa de acá de Santiago, uno se da fácilmente cuenta de lo siguiente. Miren esta empresa en Estados Unidos. La principal, Microsoft, Apple, Amazon, Facebook. Miren las 4 principales de acá. En el América. Banco Santander. Banco de Chile. Falabella. Hay algo en común. Las 4 primeras empresas, primeras constituyentes, son empresas que son del siglo XIX. Cada una de estas vienen son filiales o son empresas que derechamente se empezaron a constituir y construir entre mediados de 1800 y finales de 1800. ¿Ya? Por el otro lado, las 4 principales empresas en el S&P 500. Microsoft, del 75, Apple, del 76, Amazon, del 94, Facebook, del año 2004. O sea, de este milenio. ¿Sí? ¿Cuál es la más nueva de acá, del IPSA? Sokimich, es la más nueva.
del año 68. ¿Cuál es la más nueva acá? Facebook, del 2004. O sea, esto muestra de cierta forma de que faltan cosas para que en este camino de una startup, para llegar a una empresa listada, lleguen startups chilenas a estar acá y no sean empresas del siglo XIX. Eso, muchas gracias. Preguntas, preguntas. Gracias. Iba a preguntar en la parte de los contratos si era absolutamente necesario ir con un NDA a mostrar tu idea. Pero si tú dices que me tengo que vender yo y yo soy el más importante y yo soy la mejor parte de esta cadena, ¿es necesario igual ir con un NDA o es pegar de huevo? Un NDA, pero ¿para qué tipo de startup te imaginas para poder dimensionar? ¿Qué tipo de cosas? No me digas que es secreto, por favor. No, después de esto queremos fondear un laboratorio pensado en cannabis. ¿Ya? Mira, hay un montón de patentes en Chile ahora, pero ningún laboratorio está dando el servicio y las técnicas bien hechas. Sí, bueno, un NDA es algo para que es un contrato donde se ponen dos agentes de acuerdo a no revelar secretos que se discutan en el financiamiento. Probablemente en la ronda A te van a pedir muchos detalles y tenga sentido un NDA, porque en la ronda A es cuando tienen que valorizar tu empresa y necesitan saber exactamente cuál es la patente y todo. Pero antes de la ronda A tienes que lograr demostrarle a alguien que es inversionista, que te va a poner plata, que eres tú el capaz de crear esa patente. ¿La creaste ya? No. Las patentes que se han dado son los permisos de cultivar que se han dado. Pasa que hay mucho de lobby detrás y de argumento legal que es el meollo de la cuestión. Bueno, pero ya entiendo. Si es un tema muy delicado, tiene sentido hacer un NDA. Yo no sé cuán delicado es el tema, pero si es un tema muy delicado, tiene sentido. Si tú decís que, mira, este en realidad es un secreto que si se le escapa a él, tu startup muere, sí, firma un NDA. Ahora, en el 95% de los casos no es eso, pero sí sucede. Sí es necesario firmar NDA con ese tipo de cosas muy, muy delicadas. Omar, acá una consulta con respecto a la tasa de descuento. Básicamente veo las empresas que cotizan en bolsa acá en Chile y indudablemente la tasa de descuento juega al momento de valorizar. ¿Cuál debiese ser los criterios que debiese tener una startup? Obviamente dependiendo a la industria que afilie o si es disruptiva o si es incremental. ¿Cuáles debiesen ser los criterios en caso de te piden para financiar un inversionista que indudablemente puede usar la vieja usanza de la preparación y evaluación de proyectos para meterte lucas? ¿Cuál debiese ser el criterio para el... ¿Pero en qué etapa? ¿En qué etapa? ¿En qué etapa? Quizá una etapa inicial o ¿Qué etapa inicial? Lo que te dije, lo principal es el CAP. Tasa de descuento, podéis dar algo estimado, discutirla, pero es muy difícil saber una tasa de descuento, porque el dar una tasa de descuento en el fondo es valorizar algo. Si yo digo, oye, esta empresa tiene una tasa de descuento de 18,7%, lo que estoy diciendo ahí es que conozca al revés del derecho todo lo que está haciendo la empresa. No tiene ningún sentido en etapa temprana. Por eso que el CAP es súper bueno hacerlo sin descuento, sino que, o sea, el SAFE. El SAFE es súper bueno hacerlo sin descuento, sino que olvídate del descuento, negociemos el CAP. Si total, si pongo un CAP bajito, pero me va bien en la ronda A, tú vas a ganar harta plata igual. O sea, en el ejemplo de acá, por ejemplo, sin haber ningún CAP, sin hablar de ningún tipo de tasa de interés, el inversionista usa un 700% de rentabilidad. Discutan eso, ese puro parámetro. Y si quieren pongan el estándar de tasa de interés es no sé, un 20%, pero es así. O sea,
No tiene mucho sentido de cálculo perfecto. ¿No es necesario homologarlo a algún tipo de industria o hacerle como el ajuste como para pillar un más o menos? Yo creo que en una etapa SID es pérdida de tiempo, tratar de buscar la buena tasa. Vale, gracias. Hola. Ya. Hola, Omar. Sí, hola. Oye, mira, que te tenía una pregunta que... Ya, están todos estos métodos como para formar el contrato, para pedir la plata, pero quería ver si como que podíais contar un poco de cómo ustedes lo ocuparon con sus inversionistas y cómo presentarlo, para saltarse como todo ese paso de los abogados que tienen. No sé, le mandáis un mail así como, oye, encontré esto, así como que podemos hacer. O no sé si podéis contar un poco de la experiencia de Fintual, cómo ustedes lo hicieron para presentar esto como nuevo que tenían en Y Combinator. Ya, te cuento, yo creo que hay una gran diferencia entre antes de Y Combinator y después de Y Combinator. Antes de Y Combinator fue complicado porque obviamente va a llegar con alguien y esa persona va a querer que su abogado lo revise. Como era un ángel, como ese ángel, les conté, tenía plata, tenía un abogado de su empresa que lo revisaba y hizo un check mínimo de una suerte de traducción, que estaba un poquito mal incluso, pero una suerte de traducción de un SAFE. O sea, el mismo SAFE que traducido al español, validado en una notaría por un abogado que trabajaba en la empresa donde ese ángel era dueño. Entonces, sí tuvo que haber una notaría, sí tuvo que haber un abogado que lo revisara y otro abogado que hiciera el trabajo de la traducción del SAFE en inglés a español. Después de Y Combinator, ya el SAFE está en inglés y es un estándar y lo único que discute uno son los parámetros del SAFE. Uno discute si el CAP es tanto, si le queréis poner tasa o no, pero nada más, no se discute ningún párrafo del SAFE. Es el SAFE que se ocupa, es para todas las startups que están ahí adentro. Y los inversionistas lo entienden perfectamente. Entonces tú cierras un acuerdo con el inversionista, le envías por mail el SAFE, hay un software que te ayuda a enviar y que eso quede registrado en las firmas digitales, que se llama Clerky, que no existe en Chile, queda firmado digitalmente, que la persona lo aceptó, todo listo. No más de una semana. Hola. ¿El CAP cómo lo calculan? ¿Es importante calcularlo? ¿El valor? Sí, el CAP es el gran número que tenéis que poner en el SAFE, donde tú probablemente vayas a pelear con el inversionista ángel o con la aceleradora, y en el cual se tienen que poner de acuerdo. ¿Ya? El CAP es una historia. El CAP es una historia que tú le cuentas a la persona para tratar de convencerla que tu startup va a llegar ahí. Mientras que el inversionista lo que trata es o te cree la historia un poco y trata de bajarte el CAP, o no te cree la historia, no sigue hablando contigo, o te la cree y te dice ok. Entonces es bien, de nuevo, es como yo confío que trabajando y haciendo esto voy a poder tener esta métrica, valer más o menos tanto, y yo creo que voy a valer tanto, etc. Pero, por ejemplo, si uno quiere calcularlo en simple, lo calcula pensando en las ventas que puede tener, tamaño de mercado, porque si no hay empresas similares, por ejemplo. En simple, podría calcularlo como un múltiplo de las ventas de alguna industria, de alguna empresa similar, pero agregándole todo ese crecimiento que tú crees que vaya a tener. Por ejemplo, si tu empresa es de papas fritas con mayonesa, tú veis la empresa de papas fritas con ketchup, decís cuánto venden. Ah, bueno, esto más o menos podría vender yo, pero además yo creo que voy a crecer todos los meses 20% de aquí a 5 años, porque yo voy a ser bacán y voy a crecer. Eso lo agregáis un poco en la valorización y sale una idea. 5 años. Pero, sí, 5 años o menos, 3 años, 2 años. Una startup de más de 5 años, nadie sabe lo que va a pasar. ¿Ventas que podéis tener de aquí a 3 años? ¿O en el tercer año? ¿Cómo? ¿Ventas en el tercer año o de aquí No, a 3 años? tú tenías una idea de más o menos de cuánto va a vender en el año 2, 3, 4, no más, o 5 con suerte. Y decir, mira, más o menos voy a vender esto, voy a crecer esto. Si descontamos a una tasa 20%, ya valgo tanto.
Bueno, eso lo hacía en una planilla. Nadie le debería creer una planilla. Te deberían creer la historia. Ya. ¿Te van a pedir la planilla igual? Quizás sí. Pero tú podías hacer la mejor planilla del universo, si no te crees la historia no te van a invertir. Claro, pero ¿en qué implica, por ejemplo, que el CAP que calcule sea muy bajo versus el valor al tercer año real? Por ejemplo, si la empresa después vale mucho más de lo que tú calculaste en un inicio. No, si la empresa vale mucho... Que lo haya subvalorado. Sí, o sea, de partida tú tienes que ser lo suficientemente inteligente para no subvalorarte tú. Si tú no, tienes que ser un poco como Nicolás Massú. O sea, no podéis decir llegar, mira, sabes que yo creo que en la ronda A mi startup va a valer $500.000. No, ¿cachai? O sea, sé un poco más como Nicolás Massú, créete el cuento. Anda con un número que no sentáis que estáis perdiendo tus horas de vida en algo que después va a valer nada. ¿Qué Y después de ese número te ponía a pelear, desde ese número para arriba te ponía a pelear. ¿Qué número es promedio que una No hay- empresa, por no hay. ejemplo, te escucha, más o menos dice, ¿qué número para un ángel es interesante llevar a una empresa? Un proxy que me gusta a mí es número de developers. Si tenéis 4 developers, 4 millones. Ese es un proxy que le gusta a Pedro. A mí no, porque es tan nada la startup en la seed que no sabéis lo que va a pasar. ¿Qué pasa si contratáis 2 devs más mañana? O sea, entonces, sí te puedo decir, y ahí te puedo dar un rango, que el cap, por ejemplo, en batch de Y Combinator debe haber estado entre $5 millones hasta $90 millones. Ese es el rango, con una mediana cercana a los 12, 15. ¿O no? Sí, eso te puedo decir así como referencia. Gracias. Acá una pregunta. En una ronda de seed, por ejemplo, no sé, quizás fue su caso, cuando discuten el cap con varios inversionistas, puede ser que sean distintos los números que se acuerden. O sea, me imagino que ustedes van como con una idea a priori, este va a ser nuestro cap que queremos ofrecer, pero puede terminar siendo ampliamente distinto entre distintos ángeles. Sí, o sea, distintos ángeles van a decirte, mira, el cap debería ser 6, otros 5, otros 4. Obviamente, si esos 3 están dispuestos a invertir, elegí el cap 6, porque es el cap mejor, y después les vaya a contar a los que te dijeron 4 y 5 que ya cerraste a 6, y que como caballero vaya a respetar el cap de 6. En general uno respeta un cap dentro de un tiempo. Si cerraste con un inversionista ángel a cierto cap, más o menos con los otros inversionistas ángel dentro de un rango de semana no vaya a modificar ni para abajo ni para arriba. Salvo que sea smart money atómica. Algún tipo que tú decís, mira, ¿sabéis qué? Me invirtió Jeff Bezos. Y mi empresa es delivery acá en Chile. No, puta, si ese es tu ángel, ya obviamente le voy a hacer un descuento del cap. Pero si no, respetáis el cap más o menos que tenía, los inversionistas que hay. Y si veis que en un mes más, en 2 meses más, pasó el tiempo y creciste bien, podéis subir un poco el cap. Hola, yo creo que la respuesta a mi pregunta va a ser un gran depende, pero me gustaría si me pudierais dar algunas luces. Por mi experiencia en emprendimientos anteriores, no he tenido muy buena experiencia con los inversionistas ángeles chilenos. ¿Ya? Cuesta demasiado tiempo sacar un acuerdo con ellos y la plata te la pasan de cuenta gota, entonces al final siempre estáis por morir y es súper angustiante y termináis perdiendo mucho más tiempo en conseguir la plata que en desarrollar tu empresa. Sí. Entonces con lo que estoy haciendo ahora es, me estoy gastando todo mi ahorro ¿Ya? y quiero enfocarme en sacar producto y no levantar plata. Entonces la pregunta que viene es, ¿me conviene igual levantar plata para, entre comillas, demostrar que he convencido a más gente para después aspirar a rondas mayores? ¿O trato de hacer la MailChimp de ojalá un negocio que sea rentable el día 1 y crecer sin inversionistas, ¿cachai? Y eventualmente si lo necesito ahí, recién levantar la plata, porque en el fondo todas las charlas ha sido sobre cómo levantar plata, pero yo estoy tratando de evitarlo, ¿cachai? Es como, No, o sea, peor es pedir plata al banco, un poco mejor es tener inversionistas, pero mejor aún es vivir de tus propias ventas, ¿cachai? sí, o sea, a ver, en un mundo ideal, financiate hasta que podáis, ojalá con tus propias ventas, pero va a llegar un momento en que si querías hacer una startup de verdad grande, no vaya a poder, vas a necesitar capital. Que ese momento te pille con una buena historia, con, oye, mira, sé que tengo un negocio
que es prácticamente rentable, hay un producto que a gente le interesa. Si tú me pasas plata, yo puedo lograr que esta empresa, si tú me pasas X, yo puedo lograr que esta empresa valga 10X. O sea, trata de ser, ¿cómo se dice? Que cuidar bien la plata, o sea, tratar de llegar con el menos posible de plata a un producto interesante. ¿Sí? Vale, gracias. Ya, pues. Ya. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao.